¿Por qué nos cuesta tanto entender el arte contemporáneo? ¿Cuáles son las características que lo definen? ¿Y a qué nos enfrentamos cuando entramos a una exposición y vemos una obra? En este podcast vamos a tratar de dar respuesta a estas preguntas. Vamos a revisar los libros más importantes de arte contemporáneo. Vamos a entrevistar artistas y charlar con ellos acerca de sus prácticas y sus obras para adentrarnos en este mundo fascinante. Mi nombre es Evelyn Márquez y te doy la bienvenida a Temporada de Relámpagos, el podcast. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Temporada de Relámpagos. Hoy estamos en un lugar muy especial que yo solamente había visto desde el mirador de la Torre de los Ingleses. Pero nunca me había acercado y es Comodoro Pi. Y estamos con Daniel Rafecas, el juez federal, titular del Juzgado Criminal y Correccional número 6 de Capital Federal. Muchas gracias por recibirme, Daniel. Un gusto. Se preguntarán quizás por qué estamos en un programa de arte hablando con un juez federal. Hace un par de episodios atrás conversamos con Marcelo Laibe, el coordinador general de Interpol, acerca de que el arte no es todo glamour y inauguraciones con champán, tiene un lado B un poco oscuro, vinculado al mundo criminal, y eso tiene que ver con que son bienes de lujo, de los más caros que puedan existir en el mundo, y además por sus características también son muy limitados. Eso los hacen muy requeridos y es el tercer elemento que más dinero mueve a nivel de tráfico. El tráfico ilícito de bienes culturales está ahí nomás detrás del tráfico de drogas y de armas. Es impresionante. Y el caso del que vamos a hablar hoy quizás lo recuerden porque fue bastante mediático, sobre todo un episodio previo que tuvo que ver con algo que yo creo que todos estudiamos en el colegio, que debe estar en todas las biografías de Villiquen, de Belgrano, que tiene que ver con la desaparición de su reloj, que creo que es todo un símbolo en la historia argentina en relación a que él estaba muy enfermo y había donado en vida prácticamente todos sus bienes, y lo único que le quedó para pagar al médico que lo atendía era un reloj que le había sido obsequiado por un rey inglés y fue robado del Museo Histórico, ¿no? Y un par de meses después se da otro suceso en el Banco Nación, que está frente a Plaza de Mayo. El Museo Numismático funciona dentro de este Banco Nación, y ahí creo que es cuando vos apareces en escena con esta historia. Sí, exactamente. Sí. ¿Cómo es la situación cuando se genera un robo al museo? Me imagino que primero, en primera instancia, interviene la policía. Claro, me acuerdo que fue un viernes a la madrugada, el robo, a eso de la 1:30, 2 de la mañana. Y entonces el sábado, yo estaba de turno y me acuerdo que estaba almorzando con mi señora y me llama directamente el jefe de la Policía Federal. Cuando llama al jefe de la Policía Federal, uno sabe que es algo fuera de la rutina, digamos. Bueno, era efectivamente esto, que habían saqueado las vitrinas del Museo Numismático del Banco Nación y que se habían llevado un grupo de ladrones, una especie de tesoro, ¿no? Invaluable, porque había monedas que en muchos casos eran únicas en su especie y que arrancaban a principios del siglo XIX, ¿no? Y algunas de ellas incluso eran de oro y muchas de plata. Se habían llevado algo así como 200 monedas, todas las que pudieron. Bueno, entonces inmediatamente convoqué a mi equipo de trabajo del juzgado, nos fuimos al Banco Nación a ver las instalaciones, a ver cómo había sido el acceso y cómo había sido la salida de los asaltantes. Y recuerdo bien que había unos 10 jefes policiales dándome sus consejos o sus recomendaciones para ver qué medidas disponer en la causa. Me daba la sensación de que ninguna de esas medidas iban a
iban a lograr esclarecer el hecho, y yo me permití ordenar una única medida, que fue la de que, teniendo en cuenta la hora, que era de madrugada, un viernes, y el lugar, que era Plaza de Mayo, yo supuse que iba a haber muy poco tráfico de comunicaciones telefónicas. Entonces, que pidiéndole a las empresas telefónicas los contactos telefónicos que pudieron haber habido esa madrugada en las antenas que rodean o que están cerca de Plaza de Mayo, haciendo un trabajo artesanal, mirando uno por uno, quizás podíamos dar con algún teléfono de los sospechosos. La otra pista que teníamos era que una cámara del propio Banco Nación, que está en la parte exterior del banco, había captado el momento en el cual los ladrones saltaron de un primer piso por una ventana directamente con una soga a la calle. Y que uno de los tres que entraron se cayó directamente y después se lo vio rengueando, como que se iba de la escena, digamos, rengueando una pierna, tomándose la pierna. Del golpe, del de la impacto. caída, de la caída. Bueno, pusimos a una división de Policía Federal a quemarse las pestañas a ver uno por uno los teléfonos que se activaron esa noche en esa zona. ¿Dentro del museo o del banco no había cámaras? No había. No, lo que pasa es que sí hay cámaras, pero ellos lo que hicieron fue entrar durante el horario de atención al público, que es un mar de gente, imagínate, la sede central del Banco Nación, sí. Y lo que nosotros después reconstruimos es que ya tenían los planos, ingresaron a un baño público y por una ventana horizontal, digamos, que estaba en el techo, pasaron a un falso entretecho y se quedaron ahí, permanecieron ahí todo el tiempo hasta que se hizo de madrugada, y por ese entretecho llegaron al Museo Numismático, del cual se descolgaron con sogas. Una película de Misión Imposible. Sí, exactamente, tal cual. Sí, fue muy sofisticado el robo, para lo que es Argentina, digamos. Bueno, la cuestión es que un mes y medio después aproximadamente viene la gente de fraudes bancarios, que era la división que tenía que hacer este trabajo, y nos dice: tenemos una pista, tenemos un teléfono que cuando pedimos las llamadas entrantes y salientes de ese abonado tiene comunicaciones con la cárcel de Marcos Paz. Okay. Es decir, había un teléfono que había captado ahí, que cuando lo van a analizar más en detenimiento, desde ese teléfono tenían entrantes y salientes con un teléfono de la cárcel de Marcos Paz, como que hablaban con un preso. Bueno, efectivamente, seguimos esa pista, y el que estaba preso era una familia, los Baldo. Era una familia que era el abuelo, el padre y el hijo, más otra persona que no era de la familia. Y el padre, el abuelo, estaba preso. Estaba cumpliendo pena también por delitos similares. Entonces ahí teníamos, bueno, ya estábamos sobre la pista. Entonces, el dato también interesante es que empezamos a hacer tareas de inteligencia sobre el hijo, digamos, no el nieto, sino sobre el hijo, y estaba enyesado. Cuando empezamos a hacerlo, nos dimos cuenta que tenía una pierna enyesada, y esto coincidía con el dato de que el ladrón había caído. Bueno, con eso a mí me pareció suficiente, hicimos allanamientos, y en los allanamientos dieron positivo. Ponerle que de las 200 monedas quedaban 50 de las de menor valor económico. Se ve que esas no las pudieron colocar. Ah, la encontraron. Encontrábamos un lote de las monedas que habían sido robadas, con lo cual ya era evidente que eran ellos. Obviamente les dictamos prisión preventiva, los detuvimos, y les secuestré incluso un vehículo que habían adquirido hacía un mes con el dinero producido de la venta de las monedas. Era una camioneta Renault enorme, como con
12 asientos, ¿no? Una van, una especie de van muy buena, de lujo, muy cara, bueno, la secuestramos y obviamente después eso fue recuperado. Pero la otra anécdota relacionada con este momento de la detención fue que, bueno, fueron a Devoto, a la cárcel de Devoto, los 3 detenidos, y entonces, con toda lógica, los detenidos le pidieron a la única familiar que quedó afuera, que fue la hija mujer, le piden que le lleve, a la hija mujer le piden que le lleve ropa a los presos, al padre y al hermano. Entonces, la hija va a la casa, agarra camisas, agarra ropa interior, pantalones, medias, zapatillas de los detenidos, los mete en un bolso, va a la cárcel a entregárselos, y cuando pasa por la revisión, una oficial penitenciaria mujer que estaba haciendo la revisión de las prendas para que no introduzcan droga o cosas por el estilo, o elementos punzantes, encuentra dentro de una de las zapatillas de uno de los imputados un medallón de oro de Rosas, que ese solo medallón vale, no tiene valor, una pieza invaluable. Lo que sucede siempre en estos casos, por más que haya una tasación, cuando son objetos históricos totalmente invaluables. Aparte de oro, y única, una pieza única. Claro que se ve que uno de ellos se la guardó y se la escondió para, no sé, para venderla por su cuenta, y la escondió en la zapatilla, justo. Pero qué locura, ingresarla a la cárcel. Fue un milagro, obviamente llamaron de la cárcel de Devoto al juzgado diciendo, doctor, encontramos esto. Bueno, y además fue otra prueba más, ¿no? Claro. De lo que habían hecho. Y después, ese medallón después terminó obviamente fue devuelto, ¿no?, al Banco Nación, pero después fue objeto de, no sé si vos te acordás, una campaña de prensa que hubo del Estado Nacional, que estaba muy visible en los aeropuertos, que decía esto sí, esto no, esto sí, esto no, y había una que era como que se puede sacar o entrar al país, claro, estos bienes y estos no, y una de ellas usaron ese medallón de Rosas, como que no se puede traficar esto. Y bueno, la cuestión fue que, además de, obviamente, bueno, lo procesamos por estos hechos, pero teniendo en cuenta que el abuelo estaba preso por robos a museos y que estos habían practicado un robo tan inusual, yo lo que dispuse fue de echar un vistazo a todos los otros robos que haya habido en otros juzgados a museos y que hayan quedado impunes, que no se hayan podido esclarecer los autores. Y que casualmente se habían dado muchos en pocos meses en sí, Capital. Te diría en los últimos 2 años, 2 años hacia atrás más o menos. Sí. Al Museo del Sarmiento, el Ambrosetti, el Naval, bueno, el histórico. Al Histórico Nacional. Y bueno, todos esos expedientes los mandamos a buscar, los trajimos, los incorporamos a la causa nuestra, los sumamos a la causa nuestra, y en todos ellos había sido esta misma banda. Es decir, ¿qué pasa? Claro, un juzgado, por ejemplo, el del robo de Belgrano, que estaba en el juzgado federal 9. Ellos tenían el robo de Belgrano, tenían la filmación, tenían filmados a los autores, pero no sabían quiénes eran. No era imposible, porque no había huellas dactilares, no había otros indicios, no se sabía quiénes eran. O sea, quedó impune. Cuando nosotros vemos la filmación, nos resultó muy fácil. Claro, ya los conocía, los tenían identificados. Eran los Baldos, eran los mismos. Y era una prueba irrefutable de que ellos habían sido los autores, por ejemplo, del robo de Belgrano o de la lapicera del presidente Ortiz. En la Casa Rosada. En la Casa Rosada. Ese robo también lo hicieron ellos. Bueno, y en definitiva, nosotros como juzgado federal, a estos autores no solamente los acusamos, los mandamos a juicio por el robo de las monedas del Banco Nación, sino también por todos los otros robos, claro, que pudimos probar, que eran como 7, y todo eso lo mandamos a juicio, y bueno, después en un tribunal oral los condenaron a penas de prisión, y bueno, en definitiva, por lo menos no quedaron impunes, más allá de que lamentablemente en el caso del robo de Belgrano, yo personalmente, digamos, encabecé una investigación específica para intentar seguir el rastro
de la posible colocación de esa pieza tan importante a algún revendedor, algún coleccionista o algún, no sé, alguna organización criminal. Me acuerdo que avanzamos con esa cuestión, llegamos, advertimos y teníamos una pista de que inmediatamente después de ese robo, uno o dos de los miembros de la organización aparecían activos los celulares en Pinamar, en la zona de Q, del boliche Q, en esa zona, entre Pinamar y Ostende, estaban activos ahí. Hicimos toda una investigación, tratamos de buscar a ver quién pudo haber sido, tarea de inteligencia, y no logramos avanzar más. Es decir, que no pudimos dar, lamentablemente, y nunca se pudo recuperar esa pieza, ¿no? Pero bueno, por lo menos queda el consuelo de que sabemos quiénes fueron, que fueron condenados por ese hecho. ¿Y habrán sido a pedido, robos a pedido? Porque eso es lo más difícil en general en los robos vinculados a bienes patrimoniales. O sea, no tanto robarlos como después saber cómo colocarlos, cómo revenderlos. Sí, es una pregunta, yo solamente puedo especular sobre eso, pero mi sensación es que no, mi sensación es que al revés, ellos se dieron cuenta que en general los niveles de seguridad de nuestros museos son muy bajos, son ámbitos muy vulnerables y que sabían al mismo tiempo que dando con las piezas adecuadas eran piezas que se podían vender en el mercado negro y entonces aprovecharon esa ventana de oportunidad, digamos, pero no me da la sensación de que haya alguien atrás, por lo menos a nosotros no nos hubiera surgido, porque nosotros, imagínate que con los 7 robos buscamos a ver si había patrones en común de llamados y no los había. Claro. Es decir que aparentemente no era tan sofisticada la organización, sino que era una banda de ladrones que en vez de robar casas se dedicaron a esto porque vieron que había mayores chances de salirse con la suya y menores riesgos, digamos. Y fue curioso que el único que llevaron a cabo de noche fue el Banco Nación, porque claro, todos los demás fue mientras el museo estaba abierto, con gente. Con horario de atención al público, aprovechando las facilidades que te contaba. En este caso fue un nivel mayor de sofisticación, ¿no? Claro. En este sí hubo mayor planificación. Estaba claro que contaban con los planos, porque te reitero, se movieron claro, por el entretecho y se descolgaron de ese entretecho para bajar en el museo un viernes a la madrugada, de modo tal de que tuvieran tiempo hasta el lunes, digamos, que no se descubriera, ¿no? Hasta el lunes el suceso. No fue así, pero tuvo un mayor nivel de planificación. Pero bueno, ahí fueron justamente descubiertos. Claro. Bueno, hay un especialista que se llama Noah Charney, que se dedica a crímenes vinculados con el arte, y él menciona esto de que la gran mayoría de los robos a museos o iglesias o instituciones por el estilo se hacen de día, cuando están las puertas abiertas, cuando está la gente como haciendo visitas guiadas. Claro. Y hay, no sé si escuchaste hablar de un francés que está considerado como el máximo ladrón de museos de los últimos años, que se llama Stefan Bradweiser, y robó en 2 países próximos, en Italia, en Francia, en Suiza. Se calcula que alrededor de 170 museos. Wow. Impresionante, pero él después escribió un libro con sus memorias, ahora hace muy poquito, que se llama algo así, Memorias de un ladrón de arte. Y él dice que solamente se robaba obras que le generaban, que lo movilizaban emocionalmente, que le parece una estupidez robar por dinero, que robaba por amor. Y incluso decía que en algunos casos estaba haciendo la visita guiada y se detenía para robarse una obra y después continuaba con la visita. Wow. Bueno, no es el caso de estos muchachos, pero bueno. ¿Y hay algún tipo de pena específica vinculada a robos de arte o patrimonial? ¿Es lo mismo que robar cualquier otro tipo de objeto? En el Código Penal argentino no hay un agravante cuando se trate de bienes culturales en términos de robos, pero sí hay cuando es daños. Si el daño doloso, el daño intencional es contra
cuando se trata de bienes culturales, sí, ahí hay un agravante, pero no hay agravantes en los hurtos o robos. En caso de vandalismo, por ejemplo. Claro, ahí sí. Ahí sí. Si son bienes del Estado o son bienes culturales, entre otros, es un agravante. ¿Y esta familia recayó en estas historias? Nunca más volví a escuchar de ellos, no lo sé. Menos mal. Creo que no. Bueno, ahora tenemos un caso reciente que es el Museo de Arte Decorativo. Pero bueno, quiero creer que no. No creo, porque van a ser los usual suspects, ¿no? O sea, claro, los sospechosos siempre de este tipo de robos van a ser ellos, con lo cual yo no creo que sigan en el mismo rubro. Me parece que sería muy arriesgado. ¿Y tuviste otro caso vinculado a robos de arte No, o así, museos? No, que yo recuerde no. No, porque en general, digamos, aquí a la justicia federal no llegan solamente los casos de robos cuando se trata de patrimonio del Estado Nacional. Y entonces, cuando son robos a colecciones privadas o incluso a museos de la ciudad, por ejemplo, van a otro fuero, no van aquí. Okay. Entonces fue un caso... Por ejemplo, el Bellas Artes. Claro. Si es patrimonio de la ciudad, va a la justicia penal de la ciudad. Tiene algo de detectivesco tu trabajo, por lo que decías, de andar como recopilando pistas y reconstruyendo las escenas. Sí, tiene mucho detectivesco, sí. Como juez, el cargo de juez de instrucción es un cargo que podés desplegar así actividades detectivescas, sí. ¿Y sos de consumir literatura o cine vinculado al mundo policial o ya tenés suficiente con tu trabajo? No, soy de consumir, sí, películas, series, en su momento literatura. Porque escribís también, has publicado libros. Sí, exactamente. Pero más vinculado. Sí, de hecho tengo un guión, durante la pandemia escribí un guión, yo tenía un hermano cineasta que lamentablemente falleció, Diego Rafecas, y él me pidió, bueno, le escribí un guión así judicial, policial, que en algún momento verá la luz, no sé, pero así que, sí. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y por recibirme acá, Daniel. Gracias.